Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este curso de Lengua y Comunicación 3. Y como lo hemos estado haciendo en las anteriores clases, hay que recordar lo que vimos, en este caso, la presentación pasada. Y si bien lo recuerdas, estuvimos viendo la manera en cómo tiene que exponer el ensayo, es decir, qué elementos tiene que tener, cómo tienes que dirigirte hacia el público, cómo tienes que presentar las diapositivas, porque necesariamente tiene que ser unas diapositivas, ya no lo tenemos que hacer en una cartulina, en un papel bond, sino que realmente manejar un medio electrónico en el cual refleje información y en la cual también se destaquen las fuentes de información, los argumentos, el desarrollo, los contraargumentos y sobre todo que esta información esté ordenada de una manera coherente y lógica para que una vez que hagamos las conclusiones sepamos de antemano de dónde la sacaron y cómo es que llegaron a eso. Y también, si lo bien lo recuerdas, como te lo repetí bueno, más bien lo recordé en un momento, que tenga fluidez, que utilice un cierto de ritmo de voz, un cierto tipo de velocidad, un cierto tipo de moderación, los ademanes, las gesticulaciones que utilice, la manera en cómo leer, que no repita cierto tipo de palabras. Es decir, realmente tengo que tener esos tipos de elementos para exponer en la cual destaque la relevancia y la importancia de información. Asimismo, que utilicemos o no solo la mera información, como bien te lo dije en la última diapositiva, que fue a Mentimeter, donde ellos también, las personas, interactúen con la información que yo estoy recabando, saber su opinión, su información. Como bien te decía, en algunas partes no se puede hacer, pero si realmente se puede que interactúen ellos, pues hay que aprovechar. Y sobre todo que utilices distintos tipos de recursos, que son las imágenes, los organizadores gráficos, un pequeño video, una pequeña película, un pequeño cortometraje, algo que realmente no solo maneje meramente información dentro de ahí y que realmente haga atractiva, en este caso, la información que tú estás presentando. Pero recuerda que aquí lo que hace atractivo e interesante, más allá de la manera en cómo lo dices, también la información que tú pongas y la manera en cómo acomodes la estructura de tu trabajo para que se entienda. Muy bien. Y ahora bien, una vez que tenemos en este caso ya el ensayo, ya lo que pusimos, lo que se pretende o lo que se realiza una vez de ello es que se haga un debate. ¿Para qué un debate? Pues bueno, por ahí es lo importante, como bien dice el dito, opila y argumentar. Es decir, una vez que exponemos nuestro material o que exponemos nuestro ensayo, lo que se incita a través de esto que haya un debate, un intercambio de argumentos en el cual cada una de las personas que estuvieron involucradas en esa exposición del ensayo intercambie sus ideas, intercambie sus opiniones, pero más allá de eso es que también las justifique, que realmente ella realice argumentos y contraargumentos sobre su postura para que realmente eso se enriquezca. Es decir, realmente la manera de hacer un ensayo, o te lo voy a adelantar en un poquito, como bien te lo voy a explicar en una de las diapositivas, es un tipo, en este caso, exposición de un ensayo. ¿Por qué? Porque realmente tú estás ahí emitiendo un tema y por ende ese tema una tesis y de esta tesis también haces argumentos y también arrojas contraargumentos a un cierto tipo de postura. ¿Sale? Entonces, en este caso, una manera también de cómo se puede hacer un debate de una manera oral es a través de un debate. Pero recuerda que el debate tiene que tener ciertos elementos y ciertas características que realmente no se nos tienen que pasar por alto. Y que para que se haga de una manera adecuada, se tienen que realizar estas reglas para su buena realización. Y sin más, pues bueno, es lo que vamos a ver a partir de esta diapositiva para explicarte lo que es un debate y sobre todo la manera en cómo lo podemos hacer, que hoy en día creo que es un buen ejercicio para los chicos que empiezan desde secundaria hasta preparatoria, incluso también en universidades, de las cuales los incita a hablar más. Porque a veces no quieren opinar, no quieren dar tanto su punto de vista, sino cuando se les incita o se les habla de un tema, en este caso en el cual pueden dar su punto de vista y dan, en este caso, respaldarla. Creo que también los incita mucho a ver y es una buena técnica de clase que también te puede servir al momento de que tú vayas a exponer sobre algo. Y bueno, recuerda que siempre tenemos conceptos claves. En este caso es debate, refutar, argumento y persuadir. En este caso, un debate es una discusión formalizada. ¿Por qué formalizada? Porque tiene cierto tipo de reglas. Un debate lo podemos tener desde con un amigo, en el cual ¿te ha pasado que tú piensas algo respecto a un tema y él te dice todo lo contrario? Y él te da su argumento, tú le das tu argumento y así sucesivamente. Sin embargo, aquí en el debate va a haber cierto tipo de elementos en el cual, también te lo adelanto, va a haber un moderador, es decir, una persona que realmente ahí esté evaluando constantemente las posturas tanto uno con otro y les va a dar ciertos elementos de tiempo para, en este caso, quede en su postura. Es decir, en el debate ella es algo más formal, en el cual implica una serie de reglas de las cuales cada integrante en el cual esté participando tiene que estar sometidas. Y para ser va a ser todos por igual.
¿sale? En comparación de un debate o de una discusión que tú tienes a favor de una postura, a favor de un tema en la calle, en la cual pues no hay tiempo, en la cual propiamente uno de los dos decide quién ganó, cuando realmente tiene que ser alguien imparcial del tema, si bien saber de ese tema, pero también tiene que ser una persona que no prefiera tanto a unos como otros, solo por, en este caso, ser amigo de esa persona o ser familia, sino que realmente tiene que ser una persona en la cual sea la moderadora o en este caso sea la persona que no tenga ningún parentesco con con los que estén exponiendo. También refutar quiere decir, en este caso, contradecir o poner en evidencia que los razonamientos, en este caso de mi contrincante, son inválidos o realmente rechazarlos por también un contraargumento. Y los argumentos, como lo habíamos dicho, son razones que damos para mantener una postura frente a un tema. Y el persuadir quiere decir que a partir de esos argumentos que nosotros arrojemos, en este caso, convenzcamos a las personas sobre mi postura que yo estoy tomando respecto al tema. Y bueno, primeramente, como bien te lo decía, un debate es una forma de discusión caracterizada por presentar un tema previamente seleccionado. Es decir, lo que se pretende es hacer, primero, escoger un tema del cual se va a hablar. Y eso se hace principalmente en los salones de clases. Le dices a los chicos, ¿saben qué? Vamos a hacer un debate. Y ellos saben de antemano que un debate consiste en una conversación en la cual se tienen que dar argumentos y refutarlos. Y en este caso tiene que seleccionar un tema que sea de importancia, que sea polémico, para que realmente los contraargumentos que se digan sean interesantes o en este caso se digan a algunos que se están utilizando en ese momento y que realmente se intentan justificar, o en este caso se intentan negar. Y en este caso solo se tiene que limitar respecto a un tema, ¿sale? Y que va a ser propiamente de ese tema que se escojan del que van a discutir. Porque si bien lo recuerdas, a veces las temáticas pueden ir en torno a otras preguntas y se puede estar desviando del tema como tal principal. Sin embargo, lo importante de este tema es que la persona que esté ahí encargada, que emita en este caso una postura o delimite a los participantes que solo se habla de esa temática y en la cual se tienen que enfocar. Y un ejemplo de este tipo de debates que a lo mejor es más común, o si no has tenido algún debate dentro de las clases, fue el debate presidencial, en el cual, pues cada uno de los presidentes, antes de que llegara como propiamente Sheinbaum al cargo de poder, o es más bien, antes de que llegue cualquier tipo de presidente, se hace un debate electoral en el cual conocemos las posturas, las propuestas de cada candidato y sobre todo los contraargumentos o las refutaciones que den cada uno de ellos respecto a sus contrincantes. Y bueno, durante la realización del debate es muy importante que ellos dejen a conocer sus opiniones críticas, sus razonamientos y perspectivas con el objetivo de persuadir a la audiencia. Es decir, realmente si te enfocamos en el debate presidencial, lo que hacían, como te lo había dicho anteriormente, era dar sus opiniones respecto a respecto a ciertos temas, sus opiniones o sus justificaciones respecto a algo, el refutar cierto tipo de opiniones respecto, en este caso, a sus contrincantes, aquí ellos dejaban ver la profundidad o en este caso la calidad de argumentos que ellos tenían para responder a cierto tipo de problemáticas. Es por eso que se hace, para conocer más al candidato, para conocer más de su movimiento, para en este caso saber si es una persona preparada de la cual parte de conocimientos o argumentos, en este caso sólidos y de información completamente justificada para dar o emitir su opinión. Es lo que se nos deja ver a partir de estos debates electorales y de los cuales en este caso tiene que estar sustentada con una tesis. Es decir, los postulantes o en este caso los presidentes en el debate presidencial lo que se hacen es ellos sostienen una tesis y esta tesis las tienen que defender con argumentos y estos argumentos tienen que realmente estar justificados, tienen que ser coherentes, tienen que ser claros y sobre todo tienen que ser de calidad. Y es ahí cuando nos reflejamos, decimos, ay, este vato, ¿por qué es candidato? ¿Por qué lo escogimos? ¿O por qué está ahí si realmente no sabe ni razonar? ¿Sale? Y es cuando nos damos cuenta la manera en cómo ellos, en este caso, argumentan y la manera en cómo ellos están preparados, en este caso, para ser eh, presidentes de nuestra nación. Y bueno, y el que más uno durante ese debate fue Maines. Porque si te fijas o no sé si lo viste en memes, que sacaba carteles, en este caso que decía algunos tipos de palabras que realmente estaban medio sacadas de contexto, o que realmente hacía este tipo de lenguaje de señas para que lo entendieran. Es decir, ahí dejaron mostrar la manera en cómo razonaban y cómo realmente justificaban las posturas cada candidato. Y a partir de tú veías si este vato sí la podía armar, o si realmente dices, no, la neta este ni va a ganar, solo está haciendo
un juego ahí, ¿sale? Y bueno, para el debate se necesita, como ya te lo he dicho, propiamente se necesita alguien que modere, alguien que lo dirija, ¿sale? Y en este caso, él va a elegir si una vez, si es que se va a dar como tal una decisión en torno a esto, la manera que él dirija, que dé el tiempo, que dé las reglas, que dé el espacio apropiado y adecuado, que dé la autorización o en este caso la palabra a cierto tipo de candidato y que realmente él esté moderando constantemente lo que se diga para que no se pierda el orden y que realmente no se desvíen del tema del cual estén hablando. Sí, va a tener un moderador en el cual va a ser imparcial. ¿Qué quiere decir imparcial? No va a estar a favor o en contra de solo algunos y a favor de en otros, sino que realmente él va a ser un mediador en el cual, como bien lo dice, va a mediar la conversación, primero que diga esto, luego habla tú y así sucesivamente. Y con esto también se promueve que pues haya una investigación. Para que el debate, bueno, se promueve una investigación, como bien lo dice ahí, un análisis, una refutación, una escucha y comunicación efectiva, y por fomentar, como bien lo dice ahí, fomentar el pensamiento crítico y respecto a la tolerancia. Es lo que se busca a partir de estos debates, no solo, como bien lo dice ahí, en la escuela o en los estudiantes, sino que creo en general con esos debates pues, realmente políticos o de los candidatos, lo que se busca realmente conocer al candidato, realmente saber el por qué quiere gobernar, el para qué y la manera en cómo lo piensa hacer a partir de los razonamientos y los pensamientos que tiene respecto a ciertas problemáticas que se están viviendo hoy en día en la ciudad mexicana. Y creo que, pues, no hay, como bien lo dicen las fuentes directas, que es información propiamente del autor, no hay mejor información que esa, que realmente me muestre sus pensamientos y la manera en cómo él piensa acabar y que realmente me muestre con cohesión, con coherencia y con estructura la manera en cómo quiere llevar un plan. Y creo que eso es muy interesante de estos debates políticos, que si bien pueden ser a veces aburridos, pero creo que te invito a ver por lo menos una parte de estos debates, que si bien los puedes encontrar en la página del INE de YouTube, de esos que hoy en día, si no tuviste oportunidad de verlos, que los veas para saber y en este caso notar la manera en cómo lo debes argumentar y la manera en cómo sí debes argumentar. Y por eso en este caso, en este debate presidencial, van cambiando constantemente los moderadores, no es que se quede como tal uno, sino en este caso fue Denise Merker, ¿sale? Quien hacía las preguntas, quien en este caso daba tiempo, quien en este caso daba la palabra y sobre todo cambiaba las dinámicas o le explicaba las dinámicas de cómo iban a partir y ahora de qué temática iban a hablar. Y bueno, las características en este caso del debate son las siguientes, y nos dice, sigue un formato preestablecido con reglas, es decir, se establecen propiamente antes de que comience el debate qué tipo de reglas se van a seguir, ¿vale? Y sobre todo los roles definidos, el moderador y los participantes, quién va a estar moderando y sobre todo en este caso es quién van a ser los participantes respecto a este tipo de debates. También los tiempos asignados, porque si bien lo recuerdas, tienen cierto tipo de asignación o tiempo para en este caso, hablar respecto a la temática que ellos estén defendiendo y sobre todo un orden de cómo van a partir y quién va a ser el primero en hablar y cómo se va a ir siendo sucesivamente. Sobre todo en este caso se aborda una postura y de esta postura, pues bueno, se pretende que haya diferentes tipos de pensamiento respecto a esa postura, que no solo sea como, que todos están a favor, sino que también se busca la polemilización, pues sí, las problemáticas más bien, en el cual también se incita a ver otros puntos de vista en los cuales a lo mejor estén a favor, o cuales estén en contra, o los cuales ni a favor ni en contra. La otra parte también es que cada parte defiende su tesis, es decir, la manera en respecto a cómo en este caso afirma o niega respecto a esa temática. Y los argumentos tienen que ser respaldados por pruebas sólidas, por datos confiables, citas, fuentes autorizadas, es decir, por las fuentes de información que sean de calidad, ya sea mediante un cierto tipo de autor, mediante por analogía, mediante por, en este caso, ah, respecto a una fuente de consulta que hicieron recientemente, algo que realmente le dé justificación a estos argumentos que tú estás dando. También está que cada parte rebate los razonamientos contrarios, señala debilidad. Es decir, cada persona también tiene tiempo para rebatir lo que está diciendo su contrincante, o para decir que en este caso eso es falso y la manera de explicar el por qué lo piensa así, o en este caso dar los argumentos necesarios. Y también dice que involucra análisis, evaluar, además de cuestionar lo expresado por el oponente de manera objetiva. Es decir, que realmente en el debate no solo vamos a decir, pues es falso porque yo quiero, es falso porque es falso, no. Realmente lo que se busca es analizar y sobre todo criticar la postura que está emitiendo tu contrincante para hallarle esos argumentos alguna falla que esté generando.
Y también se requiere de habilidades de oratoria, es decir, que la manera en cómo comunicamos la información, que sea convincente, que sea clara y que realmente entendamos el punto de vista a través de la expresión oral y que tenga, como bien dice, una estructuración lógica, es decir, que nos muestre la manera en cómo llega de aquí a esto que me está diciendo a este punto de vista. Por eso también eso es muy importante. Lo otro también sería mantener un ambiente de respeto mutuo, evitando ataques personales para fomentar el intercambio. Es decir, no porque realmente una persona esté en desacuerdo con mi postura, quiere decir que yo le dé que le diga malas palabras o que realmente en este caso yo la pueda ofender. No, lo que se busca en este caso en el debate es que se dirija de una buena manera y que más allá de que se ataque a la persona, se ataquen los argumentos para, en este caso, decir que mi contrincante no está justificado en decir esto o aquello respecto al tema. Y bueno, y continuando con esto del debate electoral, bueno, sí hay reglas que los candidatos, o más bien que se les hacen comunicar a la población en general para saber de qué temática se va a hablar, la manera del tiempo que van a tener los candidatos, la manera en cómo van a hacer las refutaciones, cómo van a hacer las contestaciones, y propiamente las arrojan en línea cuando nos dicen, en este caso, cuándo va a ser el debate, el formato en cómo se va a realizar y los temas a debatir respecto a lo que se va a discutir en torno a esto. Y bueno, la estructura en este caso que tiene que ser es una introducción del tema, es decir, de qué tema van a hablar, la situación en la cual se encuentra y sobre todo cómo van a partir de este tema y las reglas que va a tener o el tiempo que va a tener cada persona para estar discutiendo respecto a esto. ¿Sale? Y el debate en este caso es cuando propiamente se presentan los argumentos o los contraargumentos respecto a cierto tipo de postura de los candidatos y sobre todo los tiempos que tienen para contestar. Y también se presenta, como bien lo dice, el tema exponiendo antecedentes o el contexto necesario si todos los participantes comprenden la temática a tratar. Es decir, una vez que, o lo que se busca con este tipo de debates es primero presentar las temáticas, como bien te lo decía, el inicio. Que presenten la manera en cómo se encuentra, sobre todo la situación de la cómo van a hablar o cómo se percibe en este caso en la Ciudad de México, si hablamos totalmente del debate presidencial. Y en el desarrollo consiste, bueno, el tiempo que ellos tienen y la manera en cómo van a defender su tesis para realizar o dar a conocer los pensamientos que tienen respecto a algo los presidentes. Y bueno, también este tipo de estructura viene con discusiones iniciales. Cada equipo tiene asignado o exponer su tesis, o en este caso decir respecto al tema. Es decir, previamente se les dice de qué tema van a hablar y sobre todo se les da el tiempo. Una vez que tienen este tiempo y conocen, ellos pueden hacer uso de él, lo que ellos quieran. Si tienen 2 minutos, bueno, y si se los acaban en esa única participación, con eso tienen. Es decir, cada participante en este caso se les dice las reglas y el uso de tiempo que va a tener para saber la manera en cómo lo puede utilizar. Y en los discursos iniciales lo que se pretende es que el exponente o el participante exponga su tesis y que realmente empiece a dar los argumentos necesarios y pertinentes para que se entienda su postura. Una vez que ya se entiende la postura de cada participante, se pasa a la ronda de argumentación y contraargumentación. Es decir, pues yo pienso que lo que está diciendo esta persona o este candidato es algo no verdadero. Y empieza ahí a exponer la manera en cómo puedes refutar, empieza a poner las fuentes de consulta donde lo tomaste, o empieza a decir que este argumento falla porque tiene esta afirmación o esta negación o algo al respecto. Es decir, primero se empieza sabiendo la postura que tiene respecto a cierto tipo de temas y posteriormente empiezan los contraargumentos respecto a lo que dijo alguien de los que se participa. Y es por eso que en este caso también teníamos tiempo y réplicas en el debate presidencial. Cada uno contaba, si no mal recuerdo, con entre 2 minutos con 30 segundos o 3 minutos, en los cuales, si sobraba tiempo, les decían que, bueno, sobraba tiempo y que si los quería utilizar porque hay 500 acumulados y en el cual también se les daba tiempo para contraargumentar las posturas y cada, en este caso, presidente sacaba información de la cual puede hacer uso o sacaban pequeñas pancartas o algo por el estilo que también pudiera hacer uso de ellas para refutar a sus contrincantes. Y bueno, una vez que se tiene esto, las posturas y los contraargumentos, como bien te lo decía, también se tiene un tiempo para realizar las conclusiones de cada integrante, o en este caso, si estamos hablando del debate presidencial, para decir un mensaje o en este caso realizar las conclusiones pertinentes en torno a sus argumentos. Y ya por último, depende del debate, el moderador va a decir quién en este caso
ganó en torno al debate o quién tuvo mejores argumentos para más sólidos y más consistentes respecto a la temática que se esté hablando, ¿sale? Pero eso depende. Como tal, en el debate presidencial no se dice que quién ganó o quién perdió, sino que en este caso a los ciudadanos pues se les invita a que los vean y que realmente ellos noten lo y que den su deliberación o su fallo en torno al presidente que más arrojó argumentos sólidos y que realmente tuvo más pensamiento crítico y reflexivo respecto a lo que se le preguntó. Y bueno, eh, es lo que te decía de Maynes, que realmente a veces lo que podemos ver es dos cosas muy importantes. La primera, dentro de un debate, nos deja ver a personas que realmente están capacitadas para reflexionar y criticar posturas de las cuales a lo mejor no están a favor, o en este caso sí están a favor, pero que realmente en este caso hacen o llevan uso de este pensamiento reflexivo que hacen cuestionar cierto tipo de elementos que a lo mejor a primeramente de un tema no lo vemos. Y una vez que tenemos un debate, cambia nuestra forma de pensar y nuestra forma de ver esa temática por los argumentos que se arrojan. Aunque por otra parte, también como lo deja ver la mayoría de las veces en los debates presidenciales, como podemos ver a Maines, es que a veces los candidatos hacen un uso, o más bien los debates también, no solo de los candidatos, aunque se ve mejormente reflejado en los debates electorales, que realmente a veces lo que buscan ellos es persuadir, pero de una mala manera. Es decir, no con argumentos, sino incitando a emociones de las personas, haciendo ver que que tienen carisma, que tienen calidad, que realmente son unos seres humanos, pero recuerda que eso no basta, que realmente si estamos hablando de un debate presidencial o en el sentido de cualquier debate, lo que se busca es dejar de ver los argumentos, dejar de notar su postura y dejar ver cómo es que defiende su postura. Y creo que eso es algo muy interesante respecto a una temática, porque no solo piensa a partir de lo que él dice, no solo lo afirma porque él lo ve así, sino que realmente esta información está respaldada y previamente buscada, y previamente en este caso eh, reformulada, porque realmente es lo que se pretende con el ensayo y es lo que se pretende con el debate, analizar información, discutirla, a verla y sobre todo emitir una postura respecto a ella y decir argumentos o contraargumentos que realmente sostengan o en este caso tumben la postura de mi contrincante. Pero sobre todo conocer del tema y la manera en cómo hablar de él. Eso es lo importante y lo interesante de lo del tema y la manera de exponer de una manera oral que puede ser mediante un debate. Es decir, a veces ya lo que se busca más de no es tener un ganador o en este caso un perdedor, sino lo que se busca es que las personas puedan exponer su pensamiento crítico y reflexivo respecto a sus posturas y que realmente esto los haga replantear. A lo mejor realmente lo que yo pienso puede ser incorrecto porque este argumento creo que no es válido. O esta conclusión que pienso realmente es válida, pero realmente las premisas que yo tengo no la apoyan. Y es lo que se pretende con este debate, que realmente que cambiemos de postura y que realmente podamos conocer nuestra capacidad crítica respecto a cómo sustentar mis opiniones y mi punto de vista, no solo a partir de lo que yo pienso, sino a través de fuentes de informaciones válidas. Y bueno, eso ha sido toda de mi parte, ¿sale? Y bueno, esta es la última clase de lengua y comunicación. Espero que realmente te haya gustado y te haya quedado comprendido los temas que vimos durante todas las proyecciones, ¿sale? Recuerda que si tienes algún comentario, alguna duda, me lo hagas saber en la parte de aquí abajo para ayudarles contestación. Y bueno, yo me despido. Espero verte pronto y sobre todo que estés bien y sobre todo que pases el curso. Y yo me despido. Hasta luego. Cuídate.